espiritual, un tema muy interesante que me movió Dios para poder hablar de la guerra espiritual en tres niveles. Nosotros cuando hablamos de lo que es la lucha o la confrontación, muchos dicen que no existe el término guerra o guerra espiritual en la Biblia. Sí, en realidad no hay una palabra explícita, pero sí sabemos que Dios es un Dios que ha hecho guerra y que ha presentado batallas constantemente contra el enemigo y que siempre luchó a favor de su pueblo. O sea que en uno de sus nombres, Jehová Sebaot, significa el Dios de las batallas o el Dios de los ejércitos. Así que Dios también es un Dios que está peleando por nosotros o pelea por su pueblo. Y el Señor Jesús fue el que desenmascaró el reino o el principado de Satanás, el diablo, y él claramente vino a descubrirlo o a desenmascararlo como el enemigo de nuestras almas. Y el enemigo Satanás tiene un reino, y él dijo claramente, el Señor Jesús, si Satanás no estuviera bien organizado o no estuviera unido, su reino no prevalecería hasta hoy. Es por eso que nosotros tenemos que entender que hay una unidad de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, según lo enseña la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y en lo que se refiere a nuestra vida espiritual, estamos en un constante bombardeo y acecho de las tinieblas, las acechanzas del diablo, dice la palabra de Dios. No ignoramos sus maquinaciones, también dice la palabra del Señor, la Escritura. Y dice la palabra también en Lucas capítulo 4, que cuando el Señor va a ayunar allí al desierto y se aparta, era tentado por el diablo, era tentado por Satanás. Pero dice también la Escritura que Jesús lo enfrentó constantemente con la palabra. Bendigo a la hermana Rosana que está allí conectada, a la familia Brito también, a los que se están conectando, sean muy bendecidos por el Señor. Quería decirles entonces que estamos enfrentando a la guerra espiritual en diferentes niveles. Estuvimos hablando hace un tiempo acerca de la liberación. La liberación es un nivel de guerra espiritual que es el nivel personal. Estuvimos hablando de que no podemos enfrentar o hacer otra guerra espiritual mayor si primeramente no vencemos la primera etapa o el primer nivel, que es la guerra espiritual personal, el nivel de liberación. Pero existen tres niveles básicos de guerra espiritual. El número uno es el nivel personal, donde los espíritus inmundos afectan a las personas, influyen a las personas para que estas personas cometan toda clase de obras satánicas, diabólicas, matar, robar, destruir, asesinar, violar, todas estas obras que vemos muy frecuentemente son obras diabólicas, satánicas, todo lo que tiene que ver con el mundo de la maldad. Y Satanás, el diablo, utiliza a sus agentes, a sus vectores, a las personas que tiene allí dominadas. Después tenemos otro nivel territorial o estratégico. El nivel número uno es el nivel personal, el nivel número dos es el nivel territorial o estratégico, que es donde allí ya estamos hablando de otro rango de espíritus o de demonios que están operando a un nivel, digamos, como de coordinación, o que están ordenando y mandando a otros espíritus. Cuando este nivel territorial o estratégico me recuerda cuando Jesús se cruza
a la región de Gadara, y viene al Señor el endemoniado gadareno. En una de las traducciones, en uno de los evangelios dicen los endemoniados gadarenos, y en otra traducción dice el endemoniado gadareno, en otro evangelio. Pero lo que quiere referir aquí la Escritura, y lo que quiero decirles, es que Jesús se enfrenta a este principado que se llamaba Legión, porque el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Jesús empieza a indagarlo, pero porque sabía que había allí algo para que nosotros aprendiéramos. Jesús no hace las cosas así al azar, o por curiosidad, o para averiguar, o para, como decimos nosotros, chusmear. No, Dios no hace eso. El Señor quiso dejarnos una enseñanza. ¿Y cuál fue la enseñanza del Señor? Que Satanás estaba organizado, y el principal de los espíritus que estaba afectando aquella región de Gadara era un espíritu territorial llamado Legión, un principado que afectaba especialmente en temor, terror, y afectaba a toda la región, porque era lo que causaba este endemoniado, que lo querían atar y lo querían encadenar, pero él rompía las cadenas y andaba por los sepulcros. O sea que era un espíritu de muerte que aterrorizaba y atemorizaba a las personas. Entonces el Señor llega allí y libera a este hombre, pero además de liberar a este hombre, libera a una región, esa región. Como usted dice, ve allí la palabra del Señor, también para hablar un poco de regiones, es cuando habla el profeta Nahum, y lo cita también el evangelista Lucas, el evangelista Mateo, que vino y habitó en la región de Cafarnaún. Y justamente la palabra Cafarnaún significa puerta del Hades, o puerta de las tinieblas. Mire qué interesante, porque el Señor habla, el Espíritu Santo, diciendo que la ciudad asentada en tinieblas, o sea, esa región, Cafarnaún, vio gran luz, y la región que estaba en sombras de muerte, luz le resplandeció. O sea que cuando viene la presencia de Dios, ya toda esa influencia maligna que hay allí tiene que disiparse. Entonces allí vemos que hay ese nivel estratégico o territorial. Y después está el nivel filosófico, o el nivel donde hay guerra constante de pensamientos y de estrategias filosóficas. Cuando nosotros vemos el nivel personal, es básicamente echar fuera los demonios que están en las personas y en los individuos, y también cuando estamos liberando las regiones y lugares, especialmente de estos principados, como pasó con Legión, que una persona dominaba y controlaba el temor, tenía aterrorizada a esa región. Y esto sucede muchas veces en lugares, en familias, donde se asientan personas que tienen control y que dominan por medio del terror, de la violencia. Puede pasar en hogares, puede pasar en barrios y puede pasar hasta en ciudades. Vemos cuando hay carteles y personas que dominan mediante el terror y la violencia, y muchos dicen, esta es la zona de fulano o la zona de mengano, y están territorializando el sitio donde está operando Satanás. Para todo esto nosotros tenemos armas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es por eso que usted tiene que entender que hay varias fortalezas espirituales. Nosotros vemos que hay fortalezas mentales. El nivel de primera guerra espiritual está aquí, en nuestra mente. La mente es justamente el lugar donde se asienta el corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Si el corazón no está guardado, es cuando del corazón, en vez de emanar la vida, salen palabras de muerte, palabras que hieren, ¿sí? Dice la palabra de Dios que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces el enemigo utiliza la mente de las personas para maquinar y para enviar allí pensamientos, para que esos pensamientos luego se materialicen en palabras que son las maldiciones o lo que suelta la persona que tiene esa influencia en su mente. Es allí donde operan los principados que afectan justamente a la razón, como la locura, como la esquizofrenia, como el control mental. Muchas de las enfermedades que están operando en la mente tienen que ver con esta guerra espiritual de los pensamientos. Entonces, cuando dice la Escritura que nosotros tenemos la autoridad de Dios para sujetar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, por medio de la obediencia de Cristo, ¿sí? Yo llevo cautivo estos pensamientos. No es mi obediencia, es la obediencia de Cristo. O sea, cuando Cristo se fortalece en mí, yo tengo la autoridad de su obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo es la que venció a Satanás, el diablo. Porque Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No significa que usted va a tener que ir a la cruz otra vez físicamente. Eso lo hizo solamente una vez Jesucristo y para siempre. Esa es la obediencia de Cristo. Es la obediencia de la cruz. Cuando nosotros somos discípulos y nos hacemos discípulos del Señor, dice la palabra, que tomamos nuestra cruz y le seguimos al Señor. ¿Y qué hacemos con la cruz? ¿O qué hace una persona con una cruz? Crucifica. Dice la palabra en Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido, que dice que el apóstol Pablo está hablando que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea que Pablo sabía claramente que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Entonces ya se presentaba como muerto a las pasiones y a los deseos. Es así que el enemigo no tenía legalidad para tomar sus miembros y poder ejecutar su voluntad. Pablo decía que en otro tiempo él era perseguidor de la iglesia, entregaba a la muerte a los seguidores de Cristo, porque él vivía bajo la potestad o el príncipe de la potestad del aire. Y Pablo es el que dice, Jesús o el mismo Dios nos traslada del reino de la potestad de Satanás a Dios. Entonces Pablo se vio transportado de un reino de tinieblas al reino de la luz. Entonces vemos allí un cambio de estado cuando estamos en Cristo. Por eso que en Cristo tenemos la victoria. Si estamos fuera de Cristo, salimos de Cristo, vienen las derrotas, derrota tras derrota. ¿Y cómo hago, pastor, para tener victoria? Si yo tengo derrotas y yo quiero tener victoria y no quiero ser derrotado. Y es muy sencillo, tiene que volverse a Cristo. No es volverse a ser religioso, sino volver a la obediencia de Cristo. Entonces, como Cristo obedeció, lo hacemos nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, el nivel estratégico ya es para personas más avanzadas y más crecidas. El domingo hablábamos de crecimiento. Crecer no es una opción, crecer es un mandamiento del Señor. Tenemos que crecer en la gracia, tenemos que crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, ir añadiendo, como dice el apóstol Pedro, a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, amor. Tenemos que ir añadiendo todas estas cosas, es parte de un crecimiento espiritual, como también deben
brotar de nosotros el fruto del Espíritu, del amor, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, cosas que van en el crecimiento. Y cuando yo voy creciendo espiritualmente, puedo enfrentar nuevos desafíos. Entonces, vamos a ir a la Escritura mientras quería mencionarles una serie de espíritus que van a afectar a la iglesia o van a afectar su vida y están en la palabra de Dios. No inventamos nada, está todo en la Escritura. No tenemos... una vez había en un tiempo cuando empezó todo el tema de la guerra espiritual, había mucha gente que todo le echaba la culpa a espíritu de esto, espíritu de lo otro, y había una persona que no podía entrar en su casa y reprendía a la cerradura y decía: espíritu de cerradura, déjame abrir la puerta. Después, como no abría, decía: espíritu de llave, déjame poder girar la cerradura para poder abrir la puerta. Entonces, esa es cuando nos vamos a un extremo, cuando le damos lugar a la demoniología extrema y a todo es obra de un demonio o de una cosa, cuando en realidad ahí está operando la ignorancia. Y ese es un extremo. Y el otro extremo, que también es más peligroso, porque el que por ahí le asigna todo cuestiones de espíritu, algún espíritu le va a pegar, que sí, que realmente es un espíritu que está operando. Pero el otro nivel, que es más peligroso, es ignorar totalmente que nada está haciendo el enemigo, que nada es obra del diablo, y que hay cosas que nosotros realmente sabemos que son obras diabólicas, satánicas, y que nosotros tenemos que confrontar y enfrentarlas. El primer espíritu del cual quería mencionar o hablar rápidamente en la Escritura, aparece por primera vez en el libro de Éxodo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. Y habla de un personaje. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 17, 8. Voy a leer el pasaje rápidamente y después vamos a explayar un poco acerca de este espíritu. Y dice: vino entonces Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces aquí vemos un nombre que es Amalec. Y justamente el título que está encima del versículo 8 dice: guerra con Amalec. Y dice la palabra del Señor en el verso 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Cuando la palabra de Dios asigna generaciones, cosas generacionales, evidentemente no está hablando de una persona, sino que está hablando de espíritus que afectan a varias generaciones. Y allí, por ejemplo, usted cuando estudia la palabra de Dios, por ejemplo, hay un pasaje
en el libro de Samuel, hablando con respecto a Amalek. Amalek es el que se opone al avance de la obra de Dios. Querido siervo, sierva de Dios, cuando usted empieza a tener luchas, empieza a tener frenos en el avance de la obra de Dios, estoy hablando de los obreros, de pastores, evangelistas y demás, tiene que ponerse en oración y preguntarse si no hay una potestad que le está haciendo frente, y justamente es este espíritu, el espíritu de Amalek. ¿Cómo se contrarresta el espíritu de Amalek? El espíritu de Amalek es un principado que muchos lo asignan con la obra de la carne, y la obra de la carne va a estar presente en casi todos nosotros porque estamos en la carne. Dice, aunque vivimos en la carne y estamos en la carne, no militamos según la carne, dice Corintios. Entonces, cuando en medio del pueblo de Dios está esta fuerza de la obra de la carne, del querer imponer pensamientos y cuestiones que tienen que ver con estrategias humanas, esto está hablando de la obra de la carne, del querer hacer la obra de Dios con el brazo de carne, con la inteligencia y con la sabiduría humana, allí es donde está operando el espíritu de Amalek. ¿Dónde lo vemos a este espíritu? Lo vemos en el modernismo y en la introducción de el humanismo dentro de la iglesia. Entonces, cuando vemos que hay muchas cosas que tienen que ver con estrategias humanas, de filosofías humanas, humanistas o humanísticas, no está allí el Espíritu Santo obrando, sino que está el espíritu de Amalek. Por ejemplo, hay muchos profesionales que se han convertido al Evangelio, y estos profesionales traen por lo general una base de estudio que está arraigada en ciencias y en cosas que no vienen de la palabra de Dios. Y ellos mantienen su filosofía y no renuncian a esa filosofía. Entonces, hay personas que han estudiado y que han tenido esa formación académica, y cuando la palabra de Dios le confronta con principios espirituales, ellos los resisten. Entonces cuestionan la palabra de Dios y la palabra de la fe. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 19, yo se lo voy a parafrasear, usted lo va a ver después. Cuando Pablo entra en Atenas, que justamente es otro de los espíritus que está afectando mucho en estos días a la iglesia, es el espíritu de Grecia, ¿sí? El hedonismo, el espíritu que quiere ver lo exterior o cuida las apariencias, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo va a tocar a las personas y las va a quebrantar, y el espíritu de la apariencia o el espíritu hedonístico, ¿sí? no quiere que la persona sufra o se quebrante. Va en contra del quebrantamiento genuino. Entonces, como quiere disfrazar todo esto, el espíritu humanista o el humanístico, sí, mi hermana pregunta si es la nueva era, los psicólogos, sí son los psicólogos cristianos. No existe un psicólogo cristiano. La psicología es un estudio de ciencias humanas, pero el Espíritu Santo tiene su discernimiento. Cosas que nosotros le asignamos psicológicamente, el Espíritu Santo le asigna cosas espirituales. Entonces, cuando
una persona no renuncia a un hábito que lo tiene incorporado por causa de que no ha sido libre, entonces, por ejemplo, la perversión es perversa, una persona de mente torcida, que está siempre pensando en cosas bajas, depravadas, y no es libre de eso, no renuncia a esto y no es sometido a liberación, se le asigna entonces a las personas que es su naturaleza. Y es allí donde operan este tipo de espíritus. Por ejemplo, vamos a hablar rápidamente, yo le digo un pantallazo, un pincelazo de Jezabel. El espíritu de Jezabel, que es un espíritu que opera y que trabaja íntimamente con el espíritu de Amalek. ¿Por qué? Porque el espíritu de Amalek se opone a la obra de Dios. A la obra de Dios en nosotros, dentro de nosotros, donde tiene que trabajar el Señor y avanzar y destruir a los enemigos que están en nuestro interior. Ese es el trabajo espiritual que tiene que hacer el Señor por medio de su Espíritu, por medio del señorío de Cristo, ir destruyendo poco a poco a los enemigos que habitan o que cohabitaban en nosotros. Y el Señor tiene que hacer esa obra. Y nosotros debemos dejar y entregarnos y rendirnos a la obra del Espíritu Santo. Pero si uno se opone, y cuando el Señor empieza a escarbar y encuentra dónde tiene que meter él la espada, el Espíritu de Dios, hacer una operación y empezar a liberar y a limpiar, por ejemplo, de celo, de egoísmo, tiene que empezar a limpiar de ira, de enojo, y allí hay una operación demoníaca. Y el Espíritu Santo tiene que operar y decirle a la persona, renuncia a ese enojo. Deja de encarnizarte con tal o cual persona. Perdoná. Allí la persona tiene que tomar una decisión. Y si está dominada por el espíritu de Amalek, dice, no, yo me lo guardo, esto lo escondo, como la tierra debajo de la alfombra. Y asimismo hay personas, no solamente que han escondido, sino que hay asociación de personas que ocultaron cosas, ocultaron crímenes, ocultaron genocidios, ¿sí? Y entonces se promueve generalmente toda una operación demoníaca en ciertos y determinados lugares. Y allí es donde hay que hacer un trabajo de limpieza espiritual y romper y deshacer todos esos pactos que se hicieron en ese lugar. Operamos en espíritus que están trabajando en las sociedades, rompiendo los hogares. Cuando hablábamos de Jezabel, es un espíritu que afecta mucho al hogar, que es una operación satánica que el Señor la reprende de la iglesia. Y lo dice el mismo Señor: yo no tolero que esa mujer, Jezabel, seduzca a mis hijos, a mis siervos, y que tome hijos y les enseñe a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces hay una enseñanza diabólica que opera por Jezabel dentro de la iglesia. Y la iglesia cree que está haciendo las cosas bien, pero está bajo un espíritu de manipulación y de control. Hablando del espíritu de Amalek, antes de profundizar en lo que vamos a continuar con el espíritu de Jezabel, permiso. Amalek, el espíritu que se levanta contra la operación y el obrar de Dios en mi corazón y en tu corazón. ¿Cómo enfrentamos a Amalek? Con intercesión, mi hermano, mucha intercesión.
lo enfrentó así Moisés. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones para pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea que para vencer a este espíritu de Amalec hay que trabajar en equipo. No se puede luchar contra este principado solo. Ni una sola iglesia, ni una sola congregación, sino que hay que tener unidad. Dice Efesios capítulo 4, yo, preso en el Señor, ruego que todos tengan un mismo sentir, que sean de un mismo espíritu, unánimes, que tengan el mismo ánimo. No que uno esté peleando por puesto político, otro que esté peleando por hacer la iglesia más grande, otro que esté peleando por tener más influencia a través de las diferentes áreas, sino que estén enfocados en lo que Dios está enfocado. Y es aquí donde vemos el obrar de la sumisión y sujeción a la autoridad. Bendiciones, apóstol, dice por allí Fares, el profeta Pablito. Que Dios te bendiga mucho, Pablo, a ti y a toda la casa espiritual allí. Dice la palabra, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Éxodo 17:11, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Cuándo prevalece Amalec? Cuando los brazos de los ungidos de Dios no están en la posición correcta. ¿Qué significa levantar las manos? Alzar las manos. Cuando nosotros le decimos a las personas, levanten sus manos o alcen sus manos, extiendan sus manos hacia el cielo, es dependencia de Dios. Señor, yo te necesito. Dios, clamo a ti. Necesito tu fuerza, tu ayuda, tu auxilio, tu socorro, tu sustento. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, estamos haciendo que el poder de Dios fluya a través de nuestra entrega a Dios. Levantar nuestras manos es señal de rendición, de entrega, de dependencia absoluta del poder sobrenatural de Dios. Y en medida que nosotros más levantemos nuestras manos a Dios, más estemos extendiendo nuestra mano hacia el Señor, la victoria sobre Amalec está garantizada. Pero ¿qué pasa? Un solo hombre se cansaba. Es por eso que decía que las manos de Moisés se cansaban porque lo tomaron, y entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. Quiere decir que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos da la fuerza cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando renunciamos a nuestras estrategias, a nuestras maneras de pensar humanas o humanísticas. Esto es lo que decía mi hermana allí, psicólogo, psicología, ciencia cristiana, las estrategias y de crecimiento, ideologías, cosas que pensamos que con nuestra filosofía, hasta el marketing,
que se ha involucrado y metido tanto dentro de las estrategias de crecimiento. Se hace comercio. Tremendo. Comercio. Y dijo el apóstol Pablo que en los últimos tiempos la gente iba a hacer comercio, mercancía. De vosotros, dijo Pedro, harán mercancía. Entonces, mis amados hermanos, no es esa estrategia la que va a derrotar el obrar de Amalek en la iglesia. ¿Por qué no hay transformación? Porque hay iglesias que aún permiten el adulterio, la fornicación, bajo la falsa idea de que, bueno, Dios perdona todo y, bueno, se viven separando y casando, y hasta personas del mismo sexo que viven en el mismo techo. Hay iglesias en Estados Unidos y en otros lugares de Europa donde la homosexualidad es permitida, donde hay casamientos de personas del mismo sexo y ministros que los casan. No hay una obra de Dios y de su Espíritu en ese lugar. Es por eso, mi amado, mi querido, que Amalek se va a levantar. En este último tiempo, la oposición de esta fortaleza espiritual va a crecer. Tal es así que el anticristo se va a levantar con este Dios de las fortalezas. No hará caso de Dios alguno, pero honrará al Dios de las fortalezas. Y se fortalecerá y se ensoberbecerá, oponiéndose a Dios. Ese es el Dios de las fortalezas. Se hará fuerte en contra de Dios, derribando y oponiéndose a la obra de Dios, a la obra de la cruz, a la obra del arrepentimiento, oponiéndose a la fe de los hijos de Dios. Es por eso que el hombre de pecado suelta el espíritu de la apostasía, que es abandonen la fe, abandonen a Dios, esa mentira diabólica que dicen Dios no lo puede ayudar, ustedes no lo pueden ver, no lo pueden tocar. ¿Y dónde está Dios? Ese espíritu apóstata que está fogoneando el infierno. Y el Señor dijo que antes que Él venga hallará fe en la tierra. Habla de la apostasía. Muchos que abandonan la fe, se vuelven atrás, decimos se vuelven al mundo. Es por eso que dijo el apóstol Pablo, pelea la buena batalla. Él dijo, yo he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y ahora sé que me espera una corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amados hermanos, la operación de Amalek quiere destruir tu fe, quiere destruir tu creencia, quiere que tú no ores, no presentes batalla, no levantes los brazos al cielo para oponerte a esta obra diabólica. Pero nosotros en esta hora levantamos nuestras manos a Dios. Alzo mis manos ante el Señor, el autor de la vida y el amor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te necesito. Cristo, necesitamos de ti. Y solamente de ti viene nuestro socorro. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ti viene nuestra victoria. Señor, bendigo a mis hermanos, fieles, guerreros, batalladores,
que están constantemente en oración, en sus ayunos, en sus intercesiones, que siguen peleando la buena batalla, clamando al cielo, pidiendo el socorro, y el oportuno socorro viene, la bendición viene, la ayuda viene, el poder de Dios se desata sobre tu hogar y sobre tu familia para que la obra transformadora del Espíritu Santo tome lugar en tus hijos, en tus nietos, en tu mamá, en tu papá. Oro para que esa obra transformadora sea completa, para que renuncien a toda impiedad, a toda iniquidad, porque el fundamento de Dios está firme. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso, Señor, toda iniquidad de homosexualidad, de lesbianismo, toda iniquidad, Señor, Padre, que hay de igualdad, de matrimonios igualitarios, de adopción, Señor, que matrimonios que no son hogares del mismo sexo, Señor, y los hijos, las hijas que están adoptando, Señor, están tomando esos modelos, Padre. En el nombre de Jesús, esa no es tu obra. Nosotros clamamos al cielo para que tú restaures, Señor, lo que tú creaste al principio, el varón, la mujer, el hogar, el papá, la mamá, los hijos, la reproducción natural. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos, Padre, para que todo espíritu, Señor, que se está oponiendo, todo espíritu jezabélico que se está oponiendo, aunque ha entrado, Señor, en la mente de los niños, Padre, que no quieren tener una identidad sexual definida, la cual tú le has dado, Señor, para que la niña ame, Señor, su cuerpo y se vea como princesa, como reina tuya, Señor. Que el varón sea varón y varonil, que se porte varonilmente, que sea un luchador, que sea un guerrero, que sea un trabajador, que se consagre, Padre, a ti, para que sea un instrumento de justicia en tus manos, Padre. Que los matrimonios sean verdaderos bastiones de la piedad, bastiones del amor, bastiones, Señor, de hogares fuertes, Señor, donde crezca el amor, donde crezca la verdad, la fe. Oh, Padre, donde haya, Señor, crecimiento desde las raíces, Señor, hacia el tronco y las ramas de tu iglesia, Padre. Fortalece los hogares, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quita, Señor, toda operación diabólica de Amalek, Padre, que está destruyendo los matrimonios. Padre, toda fornicación, toda avaricia, toda codicia, toda operación, Señor, de manipulación que hay en los hogares, en el nombre de Jesús. Rómpelo, deshácelo ahora en el nombre de Jesús. Lo deshacemos por la palabra de Dios, para que se amen profundamente, para que haya unidad, Señor, en ese hogar, en esa familia. Que los hijos amen a los padres, que los padres se vuelvan hacia sus hijos, que no hieras más la tierra con maldición, que no rompas, Señor amado, Padre, los cántaros, Señor, que tienen agua, sino que sean, Señor, vasos útiles en tus manos. Mi Dios, bendice esta tierra y derrama sanidad sobre esta nación. En el nombre de Jesús, sabemos que tú eres fiel y verdadero y escuchas nuestra oración y nuestro clamor. Tú eres un Dios guerrero, un Dios peleador, un Dios que pelea por los hogares, por la familia, por las naciones. Y las naciones de la tierra te adorarán, te bendecirán, te alabarán. Señor, todas las naciones te darán la gloria a ti, la honra y la alabanza. Bendito sea tu nombre por todos los siglos. Padre Santo, Padre amado, bendice, Señor, oh Padre Celestial, a cada obra, a cada ministerio, a cada misionero, a cada obrero, mi Dios, alrededor de la tierra. Dale nueva fuerza. Dale, Señor, una nueva unción fresca, Padre, en esta hora. Padre, haz, Señor, tu obra. Señor, que puedan conquistar, que puedan avanzar, Señor, en contra de las obras de Amalek, de Jezabel, de la hechicería, de la brujería, de la macumba, de la umbanda, de la magia negra, de la magia blanca, del curanderismo.
En el nombre de Jesús, levanta tus ángeles guerreros, Padre, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, Jesucristo, el capitán de tu iglesia, el gladiador de los gladiadores, nuestro guerrero, nuestro varón valiente. En el nombre de Jesús, haz maravillas en cada hogar, en cada familia. Restaura, bendice abundantemente, Señor, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de mis siervos y consiervas que están siguiendo, Padre, estos estudios. Sean muy bendecidos. La próxima clase, Dios mediante, dentro de 7 días, estaremos hablando de la guerra espiritual y continuando y profundizando estos estudios profundos en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo repose sobre ti, tu hogar, tu familia y tu congregación. Sean muy prosperadas y bendecidas en el nombre de Jesucristo. Hasta mañana, hasta pronto y hasta la próxima.